Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Avanza, el programa que dedicamos cada semana a hablar de emprendimiento, de emprendedores, de empresas, de innovación, de dinamismo en la provincia de Cádiz. Hoy vamos a hablar de dos sectores muy distintos y de dos tipos de trabajo, uno muy antiguo, con mucha historia y con mucho futuro, y otro muy reciente que ha surgido al hilo de las nuevas tecnologías. Vamos a empezar por el sector que tiene mucho pasado, que tiene mucha historia y, por supuesto, muchísimo futuro. Hablamos del sector de la arquitectura, porque, bueno, pues por supuesto, construcciones hay, imagínense desde cuántos siglos atrás, y, por supuesto, seguiremos construyendo. Pero, ¿cómo ha evolucionado la arquitectura? ¿Cómo son las nuevas tendencias de la construcción? Bueno, pues de todo llevamos a hablar con esta emprendedora, con esta arquitecta, con Inmaculada Estevez. Hola, bienvenida, Inmaculada. Gracias, Amparo. En primer lugar, ¿cómo surgió el tema de dedicarte a la arquitectura? ¿Fue una vocación pues, infantil, por así decirlo, o las circunstancias te llevaron? ¿Cómo empezaste a decir, yo quiero ser arquitecta? Sí, fue una vocación, quizá no infantil, más bien desde la adolescencia. Sí. Yo siempre he tenido como una sensibilidad especial en los edificios, en los espacios en general, ¿no? Me gustaba como cuando iba por la calle, miraba a través de los soportales y a ver cómo son las casas de la gente por dentro, ¿no? Y hay espacios, pues, no sé, yo entraba en algunos sitios y como que me quedaba extasiada, no te voy a decir extasiada, pero me emocionaba, ¿no? Entonces siempre tuve esa sensibilidad hacia el espacio. Y bueno, luego poco a poco, pues, el camino escolar, pues, te va encaminando un poco. Era una persona muy técnica, muy de las ciencias, matemáticas, física, pero a la vez siempre me gustaba la historia del arte, también la pintura. Entonces quizá esa fusión de todo pues me encaminó un poco a la carrera de arquitectura. Porque claro, un arquitecto tiene que combinar la parte técnica, teórica, digamos cuadriculada, entiéndeme, sí, con la parte también creativa, ¿no? Es una doble vertiente muy interesante. Sí, quizá es lo interesante de esa carrera, de esos estudios, que combinan mucho las humanidades, llamémonos, las letras, con lo que es la ciencia pura, porque al final tenemos física, tenemos matemática, bueno, porque las cosas se tienen que sostener, sí. Y hay mucho, detalle, claro, hay mucho cálculo detrás de todo eso, pero al final la arquitectura es para las personas y entonces pues hay que hacerla siempre desde una visión quizá más humanista. Aquí dices lo de que las cosas se tienen que sostener, en plan ya de risa un poco. ¿Cómo puede ser que construcciones de hace milenios estén ahí en planta y cosas que se han construido hace 4 días, pues en un puente o lo que sea, pues se caen, ¿no? Ahí se nota lo que está bien construido, claro, ¿no? La mano del que lo ideó, ¿no? Mejor o peor, supongo. Completamente. Al final las cosas, a mí siempre me decían, las cosas no se caen, pero sí se caen. Entonces siempre he pensado todo desde una buena base. No hay problema. Bueno, ¿y cuánto tiempo llevas ejerciendo? ¿Cómo decidiste poner tu propio despacho de arquitectura en vez de a lo mejor integrarte en algún otro que estuviera ya creado? Yo he estado trabajando para otros arquitectos, tanto durante las prácticas en la carrera como luego profesionalmente, y realmente siempre tuve la cosa de decir, bueno, yo quiero hacer las cosas por mí misma, porque cuando trabajas para otro, pues siempre al final, aunque sean cosas tuyas y propongas tú, siempre estás bajo la visión de otra persona y siempre tienes que seguir un poco pues el estilo y las directrices que te marca otra persona, ¿no? Y al final pues el arquitecto es una persona creativa ante todo, creadora y que quiere crear y quiere tener tu sello propio. Entonces yo siempre tuve en mente el emprender y el tener mi propio estudio, por supuesto, pero lo que realmente marcó el hito fue tener a mi hija. A partir de, además lo tenía claro que cuando fuese madre pues quería ponerme ya por cuenta propia. Para poder conciliar mejor, supongo, repartir mejor el tiempo, ¿no? Sí, para tener flexibilidad realmente, porque los horarios actuales pues son muy rígidos y al final, pues bueno, no es que trabaje menos, ni mucho menos, pero trabajo como mejor me viene. Lo puedes hacer más compatible, digamos. Exacto, sí, sí. Y cuando te decidiste a emprender y luego ya emprendiste, ¿había mucha diferencia entre la teoría o lo que tú habías pensado que era montar una empresa, un negocio, a lo que luego las dificultades que hayas podido tener en la práctica? Realmente no, porque como siempre he tenido ese gusanillo, yo siempre he tenido la mira puesta ahí. Yo estaba en una empresa y no me dedicaba solo a hacer mi trabajo. Siempre tenía el ojo puesto en qué estamos haciendo para que lleguen los clientes a nosotros. Como siempre he tenido esa cosilla comercial de estar pendiente de cómo se vende. Entonces, como me interesaba, preguntaba, aprendía sobre eso, pues ya tenía mucho camino. Tienes un ojo ya puesto, ¿no? Totalmente. Bueno, ¿y cómo se vende un arquitecto? Porque claro, entiendo que tiene que ser algo de confianza, ¿no? Que mucho el boca a oreja, que te recomiende a alguien que
que ya con el que has trabajado, ¿no? Porque es una decisión importante, ¿no? Sobre todo si vas a hacerte una casa o algo, ¿cómo consigues atrapar al cliente? A ver, realmente al final yo pienso que igual de todo. Al final da igual si eres arquitecto, como si tienes un restaurante, al final es la persona, lo que hablábamos antes. Pues cuando ya hablas con el cliente, si realmente el cliente se da cuenta de que entiende su visión y de que está para ayudarlo y para hacer su casa, en este caso, ¿no? Para ayudarlo a él, al final el cliente pues se decide a trabajar contigo por eso, porque si ve que hay compatibilidad, al final es muy importante, igual que a veces puede que no la haya. Y confianza, ¿no? Porque es Por una supuesto. decisión muy importante y La verdad una es que inversión sí. también grande. También es una inversión muy importante, sí. Claro. Por deshacer a lo mejor malentendidos o por aclarar las cosas, ¿cuál es el trabajo, por ejemplo, de un arquitecto respecto al de un arquitecto técnico, por ejemplo, o desde ahora o respecto al de una empresa constructora, ¿no? Cada uno tiene su papel, o el resto de profesiones del sector de la construcción, los que estamos fuera, las vemos un poco así en plan batiburrillo. ¿Cuál sería la diferencia entre uno y otro? Sobre todo el arquitecto y el arquitecto técnico. El arquitecto es el diseñador, o sea, es el que desde cero crea el proyecto. Y luego es verdad, el proyecto tiene 3 fases. Tenemos la fase de diseño, que es la más importante de cómo va a ser esa vivienda. Luego tenemos la fase de cómo vamos a hacer posible construir eso, que es el proyecto de ejecución. Y luego está la construcción real, que nosotros también tenemos un papel muy importante, porque claro, tenemos que hacer realidad lo que hemos hecho en papel. Y ahí es donde entra el arquitecto técnico. El arquitecto técnico solo entra en la parte obra. O sea, él solo está en la parte final, obra. Mientras que nosotros pues estamos desde el principio y también en esa parte final. Que es lo que se llamaba antes el aparejador. Exacto, Hoy tiene se le llama nombre. arquitecto técnico, pero bueno, es la misma profesión. Creo que el último nombre es graduado de la edificación o algo así. Como los van cambiando Por ya eso, tenemos el yo lío. creo que... De todas formas, claro, tú cuando te dan, imagínate, ¿no? Un solar, aquí quiero mi casa. Tendrás también que ver la persona o la familia que va a vivir, o si es una nave industrial el sector, que si tienes a mí que rascar un poquito en lo que el cliente quiere, ¿no? Para después esa imaginación que tienes para levantar el edificio, pues que sea acorde con esa personalidad de la persona, ¿no? O la necesidad para qué lo quiere usar. Exacto, para mí es lo más importante, porque al final tenemos 1000 cosas en cuenta. Tenemos en cuenta pues el soleamiento, que nos permiten construir, porque no siempre podemos construir todo lo que queramos, ¿no? A lo mejor quieres una torre, pero solo puedes construir una planta. Bueno, las formas de construir del lugar, porque en todos sitios no se construye igual, el presupuesto, que es una parte muy importante, pero sí. Sobre todo lo más importante es cuáles son las necesidades, el para qué quieres esta casa y qué necesitas realmente, porque no es lo mismo una casa para un matrimonio que no tiene hijos que para una familia que son 5 niños y los 2 padres, o alguien que tiene animales, claro, todo o alguien es muy que trabaja en casa, que ¿no? trabaja que en necesita un casa. despacho. Y además es importante para mí que la casa se tiene que poder transformar también con el tiempo, porque al final la casa es como para toda la vida, sí, pero nuestra vida es muy cambiante. Además, últimamente pues quizá lo notamos más, y la casa pues tiene que saber adaptarse también a esas situaciones y nosotros saber adaptarlas a los nuevos cambios que vienen, porque bueno, nuestra vida es muy, muy cambiante. ¿Te ha pasado alguna vez que el cliente llega ya con lo que quiere, tú piensas que no es lo que, por su circunstancia, por la utilidad, no es lo que le interesaría, y el cliente ahí que sí, que sí? No, Menos realmente mal, no. menos mal. Me pasa que vienen ¿Se dejan con una... aconsejar? Sí, Ah, siempre bien. vienen con una idea preconcebida, pero normalmente sí pasa que vienen con una idea, yo se las desmonto y dicen, wow, ¿cómo no me he dado cuenta de esto? ¿No? Porque claro, uno va por la calle bichando, esta casa me gusta, Claro. ¿no? Y luego no es lo que tú necesitabas, a lo mejor. Claro, es importante eso. Y al final, bueno, nosotros pues con la experiencia que tengo, ¿no? Pues tienes una visión como más alejada de todo lo que él trae y de todo lo que le cuentan a veces, porque a veces vienen muy influenciados por, es que me han dicho que tengo que hacer esto, me han dicho, no, es tu casa y vamos a hacerla para ti. O sea, tranquilo que... Y normalmente se dejan aconsejar muy bien. El sector de la construcción tuvo una crisis muy fuerte, ¿no? 2010 y en esos años. Desde entonces ha cambiado mucho el sector, ha habido mucha gente que ha salido de ese sector, incluso arquitectos que han renunciado a seguir trabajando pues porque hubo una época muy mala, y se ha recuperado ya 100% el sector de aquella época. A ver, sinceramente yo no viví Claro, esa no estabas época trabajando porque todavía, yo entré pero en bueno. 2010 a la carrera. O sea, yo entré cuando todo el mundo decía... O sea, estudiar Wow, arquitectura era vocacional. muerte. Claro, antes sí que la gente estudiaba porque decía, vamos a hacernos ricos con esto. En 2010 era vocacional, Sí. el que entraba era... Y lo que sí se ha notado es como
una limpieza, como que antes todo valía y ahora ya todo no vale. Ahora como que se ha profesionalizado más, sobre todo el tema construcción, no el tema arquitecto, pero se ha profesionalizado más, la gente ahora es más seria. Digamos que ha habido una criba y el que ha quedado, pues porque era profesional. Exacto. ¿Y el cliente es más exigente ahora? Sí, pero creo que eso pasa en todos los sectores. Ahora estamos muy informados, tenemos muchas opciones, tecleamos en Google y tenemos toda la información. Entonces, claro, hay un nivel de más conocimiento que nos lleva a una exigencia más alta, pero yo creo que eso es algo bueno, no lo veo como y también algo hay negativo. información sesgada, supongo que Google tú tecleas y salen cosas que son ciertas y otras veces pues no. Entonces, eso, ¿cómo haces esa limpieza de las ideas preconcebidas del cliente, las que no son correctas, pues quitárselas? Pues nada, simplemente hablando con ellos y haciéndoles ver lo que te decía antes, que tu vivienda es para ti, la tienes que hacer a tu manera y vamos a hacerla lo mejor posible dentro de las posibilidades que tenemos, y no es algo difícil. La hora de la propia construcción, ¿cómo ha cambiado la construcción me refiero a la propia casa, ¿no? Porque hoy en día oímos, por ejemplo, la casa pasiva o construcciones que están ya como ya hechas en bloque y no hay que levantar ladrillos, sino que ya se dejan caer, por así decirlo, ¿no? E incluso toda la preocupación medioambiental o incluso para ahorrar electricidad o ahorrar o aprovechar más el sol, todo esto está influyendo mucho en la realidad de la construcción. La construcción es una cosa que avanza muy lentamente. Vemos un coche de hace 10 años y decimos esto está completamente obsoleto. Y vemos una casa de hace 10 años y nos parece que es nueva de ayer. Entonces es muy lento. Es verdad que todo lo que implica un ahorro económico sí se nota. Ahora mismo el tema de placas solares para la luz, eso es tendencia total porque el precio de la luz ha subido mucho. Pero es verdad que se nota poco. Es verdad que existen las casas, como tú dices, prefabricadas y que intentamos, yo creo que los arquitectos intentamos siempre innovar, ir en ese sentido, pero al cliente sí que le cuesta y sí que sigue habiendo una tendencia a lo tradicional. Entonces, vamos lento en ese sentido. Porque, para quien no lo sepa, ¿qué es una casa pasiva? Una casa pasiva es que lo que consume lo produce, en el sentido que si yo necesito agua caliente, pues la obtengo del sol o bien la caliento con la electricidad que me da el sol. Consumo cero, podríamos llamarla. Y no solo pensando en electricidad, sino, por ejemplo, pues que los vidrios nos permitan que la captación solar sea buena y que no pasemos frío en invierno, o sea, ambientarla para que las condiciones pues lleven o sea, que a ese no genere gasto residuos cero. y tampoco Exacto. genere gasto, por así decirlo. Exacto. Y en la provincia de Cádiz, con tanto sol que tenemos, ¿es posible vivir 100% sin pues eso, con las placas solares? Sí, o con realmente sí. Somos unos privilegiados a nivel climático. O sea, el clima de Cádiz, eso lo sabemos todos, ¿no? Porque las temperaturas son muy suaves, no tenemos saltos térmicos muy grandes y aparte tenemos mucho sol, entonces con un diseño adecuado no hay ningún problema. Pero claro, la contraparte supongo que será el coste, ¿no? Que será un poco más caro a lo mejor este tipo de materiales o de construcción pasiva, todo eso, a lo mejor es lo que la gente le tira para atrás un poco. Sí y no. Yo siempre digo que lo más importante de la pasividad, de la vivienda pasiva, es realmente el diseño, que pensemos bien cómo vamos a ubicar el edificio. El soleamiento es fundamental, o sea, ubicar bien las estancias con respecto al sol, cómo articular los volúmenes, o sea, el diseño de la propia vivienda, eso nos va a dar casi el 70%. Luego lo demás son añadidos, que si son placas solares, un tema como más técnico, pero lo fundamental realmente es un buen diseño de la vivienda, sobre todo eso, con respecto a soleamiento, que los vidrios estén donde tienen que estar y no estén, por ejemplo, en el oeste que pillas todo el sol. Eso es mucho más importante. También dependerá del cliente, a lo mejor, que prefiere tener unas estancias más al sol que otras, ¿no? ¿Eso también va a gustos? Claro, sí y no. Hay una teoría que dice pues que al sur con voladizo, tal. Hay una teoría, pero la realidad es que no. La realidad depende de cómo tú vivas la vivienda, porque no es lo mismo pues la persona que disfruta todo el día de la vivienda que una persona que solo va a dormir, o sobre todo no es lo mismo una persona que va a vivir todo el año allí que una vivienda solo de verano. Entonces, cuando es una vivienda solo vacacional, pues es diferente. Podemos enfocarlo, lo enfocamos a no captar sol en vez de a captarlo. Claro. En cuanto a las casas prefabricadas, es verdad que en España es un poco raro, ¿no? Pero lo hemos visto en miles de películas norteamericanas, ¿no? Las casitas que las dejan caer y ya están construidas. ¿Eso puede sustituir alguna vez o por lo menos quitarle un poco de mercado a la casa tradicional, a la que conocemos todos? Yo estoy convencida de que sí. ¿Qué ventajas tiene? Pues todas. ¿Sí? Claro. A ver, el tema principal es la mano de obra. Tú no puedes comparar
pues una vivienda que se hace in situ, que se hace sobre el terreno, con una que se hace en un taller. Conlleva mucha menor mano de obra, y en la mano de obra es donde está el dinero, no en los materiales realmente. Entonces reducimos costes, pero sobre todo conseguimos una casa de mucha mayor calidad, porque el control que tiene una vivienda que se hace en una fábrica no es lo mismo que una vivienda que hagamos in situ, por mucho que yo esté todo el día encima de la obra. Entonces al final económicamente hay un ahorro y consigues una mejor calidad. Entonces, claro, si vas a tener una casa mejor por menos dinero, yo creo que... Claro, pero entonces, ¿por qué tenemos esa barrera psicológica? Porque quizás es la falta de cultura, ¿no?, en España de tener ese tipo de casas. Sí, hay como un miedillo a que parece que las cosas se van a romper antes, de verdad, Amparo, es como... Sí, pero... Porque tú puedes tener la casa prefabricada con absolutamente igual por dentro, y también de aislamiento y de todo, exactamente igual que una casa que se construya con sus ladrillos. Claro, pero aquí somos muy de ladrillo, porque además que España es el número 1 en ladrillo, entonces es como, no, pero yo quiero las paredes de ladrillo, porque luego le doy una patada y bueno, que no, la patada yo primero no. que no damos patadas, pero aunque le diese una patada tampoco se va a romper la pared, que no sé, hay una imagen en el ideario común de que le das una patada a una pared de pladur y le haces el agujero. No claro, sé. porque luego tendráis su revestimiento, su Claro, fin. por supuesto. Bueno. Entonces... Hablemos de decoración, porque esto también seguro que interesa a todo el mundo, a mí la primera. Tendencias de decoración o de interiorismo, mejor dicho, ¿no? A la hora de... Ya tenemos la casa levantada, sea con ladrillo o sea prefabricada, ahora por dentro, ¿cuáles son las tendencias que tenemos para estar a la moda? Yo creo que el interiorismo es un tema importante también, porque es verdad que a veces nos dedicamos a hacer la casa, pero oye, hay que cuidar todos los detalles, porque al final es para vivirla. Moda, pues estamos en un momento en que no hay una moda muy fija, no es una cosa, sino que realmente lo que ahora mismo está en moda sería el estilo ecléctico, que es la mezcla de estilos. Realmente vamos cogiendo un poco de aquí y de allá, siempre estilos que sean compatibles. Es verdad que se tiende a un minimalismo o a un nórdico, pero no una cosa muy rígida. Al final siempre buscamos la calidez en la casa, unos textiles que te acojan. Entonces es un poco esa mezcla de... Es verdad que queremos unas casas despejadas y que no haya mucho ruido de mucha cosa, pero que sean cálidas y acogedoras. Yo lo que me encuentro siempre es esa demanda, ¿no? La demanda de yo quiero algo... como minimalista pero cálido, que parece como contradictorio, pero y tú dices, bueno, pues a ver cómo lo arreglo. No, yo lo veo perfectamente porque sé lo que quieren decir. Es eso, algo despejado, que no haya mucho ruido visual, pero que sea tu casa. O sea, la vitrina de la abuela ya no. Es raro encontrarte con la vitrina de la abuela hoy en día, pero oye, ¿por qué no? Hay gustos para todo. ¿Te has encontrado muchas veces el típico que te dice, no, la decoración ya la hago yo, que es que a mí yo he visto muchas fotos en el Instagram? Sí, hay gente además que lo hace bien, ¿eh? Hay gente que lo hace muy bien y bueno, todo es válido. Pero también me encuentro mucho lo contrario, de que ya que haces una inversión tan importante, pues no quieres ahora jugártela eligiendo mal la iluminación o eligiendo mal, pues eso, sobre todo los temas de iluminación, de mobiliario de baño, de cocina, y al final las zonas comunes son las que más demanda tienen. Y suele pasar que las familias, cada uno tiene una cosa, pide o quiere una decoración, un tipo de decoración diferente, y a ver cómo los pones de acuerdo. O tu habitación la decoras a tu manera y tu habitación la decoro a mi manera, algo así. Me pasa mucho. Es verdad que cuando hay niños, sobre todo adolescentes, sí pasa algo más con la habitación, pero bueno, al final no es algo importante. Lo malo es cuando en el matrimonio ella tiene claro un estilo, él tiene otro y hay que ponerlos de acuerdo. ¿Y tú en medio? Es muy, sí, estoy en medio completamente. A negociar, ¿no? Sí, pero bueno, se consigue. Al final siempre se puede, como te digo, al final como no vamos hacia un estilo, al final todo se puede conseguir y siempre llegamos a un punto en común. Bueno, y para terminar, para el año que viene, 2023, nos vamos a ir preparando ya alguna tendencia que vaya a venir, alguna de colores, de interiorismo o de tendencia de estructura de las habitaciones o algo que tengamos ya que estar pensando en 2023 para estar a la moda. Yo creo que vamos a seguir con las tendencias de lo curvo. Lo curvo parecía como antes estábamos muy en lo recto y ya durante todo este año hemos venido con unas formas más suaves. Si te fijas, pues los sofás han empezado a curvarse un poco, como todo más amable y más esponjoso, y la cosa va a seguir por ahí. Pero claro, tenemos que comprar cosas que nos duren un poquito, no podemos estar cada año renovando todo el Yo soy interiorismo. así, yo pienso que en lo que inviertes mucho no puedes seguir la tendencia, sino que tiene que seguir tu gusto y tu utilidad,
Y ya luego pues las cosas más ligeritas, tipo decoración, cojines, este tipo de cosas, pues sí puedes tenerla en tendencia para darle un toquecito, pero algo que tú vayas a cambiar Claro. con más frecuencia. Porque a la hora de elegir todo esto, o sea, los complementos, eso, los cojines, los sofás, ¿tú también vas con los clientes a la tienda físicamente, pues mira, este color o esta forma, o simplemente das una idea general y son ellos los que se encargan de la compra? Cuando me encargo del interiorismo, la forma habitual es lista de la compra. O sea, yo les preparo todo, lo veo todo con ellos, tanto en diseño 3D como en fotografía, y les digo, mira, aquí tienes la lista de la compra, y ellos pues les aparece pues en tal tienda tal cosa, y ellos lo compran online. ¿Les haces algún tipo de diseño para que ellos vean cómo quedaría la habitación? Sí, ya te digo, tanto en 3D, que pueden verlo tanto en foto como en vídeo, y también con fotos realistas de los propios productos, o incluso si tengo que acercar algún material porque sea algo más importante, pues lo vemos. Y puntualmente, cuando el cliente quiere llave en mano, pues me encargo de todo. O sea, si tú quieres que te ponga el cojín, te lo pongo. Claro. Pero lo habitual suele ser con las listas de la compra. Y que a uno le gusta ir personalmente a comprar sus cositas, ¿no? Claro, realmente es que hace ilusión, porque ilusión. Bueno, tampoco nos hacemos una casa todos los días y hace ilusión y ves cosas, y yo creo que es que les hace ilusión. ¿Te pasa alguna vez que tú das la lista de compra, van a comprarlo y dicen, oye, que es que allí en la tienda hemos visto otro que nos ha gustado más? Claro, sí. Sí, y que ya me has destrozado. No, realmente no, pero tú dices, vale, verás, he visto esto, y tú lo ves y dices, sí, pues queda. Y otras veces le digo, bueno, pues a mí no me parece que vaya a quedar, y ya los dejo un poco descolocados. A ver qué pasa. Pero sí les pasa, no tanto que me sustituyan cosas, como que ven otras cosas que ven que a lo mejor para otra estancia, o que ven, pero claro, para eso vamos. Te ayuda también. Claro, sí, por supuesto. Pues Inmaculada Estevez, arquitecta, muchísimas gracias por habernos contado todas estas cosas de tendencias de decoración y de arquitectura que nos van a venir bien a los que tengan que hacerse una casa próximamente. Así que nada, les invitamos por supuesto a visitar la página web de Inmaculada, inmaculadaestevez.com, me parece que es. Sí. Mucha suerte, muchísimas gracias. Nada, para ti. Nosotros hacemos una pausa aquí en Avanza y enseguida la siguiente entrevista.